Hola, estamos conversando con Mónica Pachuan. Ella es profesora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Cámara. Profesora Pachuan, cuando uno se quejaba del Congreso, de la naturaleza de los diputados guatemaltecos, de que si eran esto o eran aquello, o si no eran esto o no eran aquello, había un viejo diputado que decía, ¿y qué quieres si esto es lo que da la melcocha? En el sentido de esto es lo que hay, salen de nosotros mismos. ¿Qué nos puede usted compartir acerca de la naturaleza de los congresos y cómo funcionan los congresos? Pues es bien interesante esa frase y creo que además en todos los países latinoamericanos con la entrada de la democracia y la entrada del derecho universal al voto y de ser elegido y elegir, efectivamente eso es cierto. La política durante muchas décadas y siglos fue una política muy elitista y después la política se democratiza de cierta forma y tenemos legisladores que por supuesto son muy parecidos a quienes los eligen. ¿Qué hay que decir acerca de eso? Pues que es una buena noticia, pero que es una noticia que es difícil porque en alguna forma siempre la democracia va a ser el derecho que tienen los ciudadanos a equivocarse y no somos capaces de aceptar esas equivocaciones fácilmente como ciudadanos y pretendemos que nuestros políticos, a los cuales no monitoreamos, sean perfectos. Eso de a los cuales no monitoreamos me llamó la atención. ¿Cuál es la función del monitoreo? La función del monitoreo de la ciudadanía es precisamente entender quién ha sido elegido y qué hace durante la elección. En un mundo ideal quisiéramos que los votantes fueran votantes retrospectivos, es decir, que eligieran a las personas basados en lo que estas personas han hecho, no en lo que prometen hacer. Cuando tú contratas una persona, no la contratas preguntándole ¿y qué vas a hacer por mi empresa?, sino la contratas basado en la hoja de vida. En la democracia, porque la información es imperfecta y porque ese contrato entre los elegidos y quienes eligen es un contrato de corto plazo y no hay tantas personas involucradas, generalmente lo que hacemos es utilizar atajos de información que no necesariamente son los adecuados para entender qué hacen los congresistas. Así el monitoreo lo que nos permite entonces es tener más información, limitar las asimetrías de información para que podamos elegir de una forma más adecuada. Sin embargo, los ciudadanos no monitoreamos tanto. La función de monitoreo también tiene que venir de los otros políticos. Entonces es ideal que en los congresos no solamente haya una coalición de gobierno, sino haya políticos ambiciosos que tengan interés en que ellos lleguen al poder y no los demás. Y así el monitoreo se alimenta de esa información que surge a partir de la pelea entre políticos. A veces nos molesta ver a los políticos pelear, pero eso es algo positivo en la democracia. ¿Hay instrumentos, organizaciones, formas que le permitan al ciudadano monitorear el desempeño de los políticos sin ser él el que monitorea? Sí, afortunadamente desde hace ya una década en Latinoamérica y en muchos países del mundo las nuevas tecnologías han permitido que los ciudadanos accedamos a esos documentos que muchas veces no leemos, que son las gacetas del Congreso o esos documentos en donde están todos los anales del Congreso, todas las actividades para volverlos datos y esos datos volverlos información que se pueda consumir. ¿Cómo consumimos esta información? En periódicos, en reportes, en infografías y por ejemplo, en Colombia yo dirigí un programa que se llamaba Congreso Visible, que tenía como propósito principal efectivamente mostrar toda la información del Congreso unido a un medio de comunicación para que la gente cuando aprenda de política entienda quién es esa persona de la cual están hablando y conozca esa hoja de vida de la que hacíamos referencia. Estos sistemas de monitoreo suelen ser a nivel nacional. ¿Hay diferencia entre el monitoreo local y el monitoreo nacional? Sí. Hay gran diferencia, especialmente cuando vemos que las funciones institucionales de cada uno de los entes locales son un poco distintas a los entes nacionales, dependiendo de si el país es centralizado o federal, ¿cierto? Podemos ver que el tipo de acuerdos a los que llegan las localidades no son tan importantes en términos de
las implicaciones de la política nacional, mientras que los congresos tienen un peso un poquito más importante. Hay esfuerzos, sin embargo, interesantes en el mundo que se llaman consejos visibles o consejos como vamos, alcaldías visibles, que tratan efectivamente de hacerle seguimiento a esos políticos locales y sobre todo a los temas de ordenamiento territorial, que son los que más les son interesantes a esos ciudadanos en las localidades. Si uno tuviera, digamos, la posibilidad de decir, bueno, vamos a empezar un sistema de monitoreo, ¿por dónde es aconsejable empezar? Esa es una pregunta muy pertinente. A veces creemos que la producción de información es suficiente para que la gente consulte lo que nosotros tenemos que contarles. La información, además de ser un derecho, si uno quiere crear un sistema de monitoreo, tiene que volverlo atractivo y tiene que entender cómo la gente se informa. Entonces, ¿cómo la gente se informa? Por los medios de comunicación masivos. Realmente no nos hemos movido al mundo en donde la gente se informa por blogs todavía y sobre estos temas en particular. Entonces, lo primero que tiene uno que analizar es qué tipo de información existe y qué tipo de información consumen los ciudadanos y tratar de unir esa demanda con esa oferta y tratar de crear historias que le hablen al ciudadano, con el cual el ciudadano pueda aprender sobre coyuntura, pero que además de coyuntura aprenda sobre el contexto institucional y aprenda sobre las instituciones en general. Creer que el estudiante, digamos, de derecho es el ciudadano promedio es un error. Creo que hay que entender al ciudadano y sus limitaciones de tiempo y esfuerzo para poder crear un sistema de monitoreo que sea efectivo. Mencionó los medios masivos de comunicación y los blogs. ¿Hay un rol para las redes sociales en este sistema de comunicación y monitoreo? Sí, yo creo que hay un gran rol de los nuevos medios y de las redes sociales en esta nueva era de la información. Sin embargo, todavía tenemos un mundo en donde los ciudadanos se informan de política más unilateralmente. Creo que las discusiones que se dan en las redes son discusiones de personas muy especializadas, es decir, personas que tienen un interés muy fuerte en la política o en los temas en los que se está discutiendo. Entonces, son diálogos de pocos y de muchos seguidores. Vemos cómo, por ejemplo, los políticos, los congresistas, los ministros tienen cuentas de Twitter que todo el mundo sigue y van a replicar esos argumentos dentro de esas redes. Las redes no nos vuelven más inteligentes, las redes nos hacen replicar los argumentos de los otros. Lo que tenemos que enseñar, y el reto que creo que es el más importante, es enseñar a la gente a pensar en sus propios argumentos. Y las redes en 140 caracteres no logran hacer eso tan eficientemente como lo hacen medios un poco más, en donde la extensión sea un poquito más generosa para poder hacer ese ejercicio. Pues muchas gracias por compartir estas ideas y experiencias con nosotros, y a ustedes también. Muchas gracias.